Solución de un problema de programación lineal aplicando el método simple. Ilustraremos el procedimiento con una función objetivo de dos variables sujeto a tres restricciones, las cuales las tres restricciones son menores o iguales y sus variables de no negatividad. El primer paso, vamos a preparar las ecuaciones de las restricciones e igualdades. Cuando tenemos restricciones menor o igual, que es el caso de este ejemplo, a cada una le vamos a agregar una variable de holgura. Una vez agregados sus variables de holgura, empezamos con S1, la holgura viene de esta, S1, holgura 2, holgura 3. Y las restricciones ya van a pasar a igualdades. Vamos a despejar la función objetivo, que es z igual a las variables que nos indican, vamos a igualarla a 0. Es decir, que los elementos que están del lado derecho vamos a pasarlos al lado izquierdo, y al pasar los elementos que están del lado derecho al lado izquierdo pasan como negativo y obtenemos la función objetivo igual a 0. Nuestro siguiente paso va a ser que tenemos nuestra tabla simple. Iniciamos con las variables básicas de entrada. Las variables que tenga nuestro problema inicial tendrán dos variables de 2, seguido de las variables del ajuste de las restricciones. En este caso fueron tres variables de holgura de la 1 a la 3. Es importante que hagas ese escalonamiento porque se van a ir acomodando en las columnas. En la primera va la función objetivo despejada, la cual su variable básica, de hecho esta es la variable z, y anotamos los coeficientes de las variables. Para el coeficiente x sub 1 tenemos menos 10, x sub 2 menos 20, y al no tener holgura sus holguras son 0, y su b sub j está igual a 0, porque lo ponemos. Para los siguientes renglones vamos a agregar de acuerdo a las restricciones. En la primera restricción, de acuerdo a las variables, es x sub 1 es 3, y aquí va 1. Su coeficiente de la variable de holgura pues es 1. No tiene las variables de holgura 1 y 2, 2 y 3, por lo van 0. Y la b sub j es igual a 90. En el renglón 2 va la restricción 2, que tiene coeficiente 1, 1. No tiene la variable de holgura S1 porque esa es solamente la primera restricción. Aquí es 0, S es 2. Y nuevamente es igual a 50. Esa va a ser su B sub J. En la restricción 3 no tiene X sub 1, por lo tanto aquí va 0. Tiene un coeficiente 1 para X sub 2. Finalmente acá tiene S sub 3, los demás son ceros. Y va igual a 35, lo que será su B. Para terminar con nuestra tabla simplex, vamos a identificar quiénes son las variables básicas de entrada. Las variables básicas de entrada van a ser las variables en las cuales su columna esté reducida. Las columnas reducidas son aquellas que tienen un elemento 1 y los demás elementos de ceros. Por ejemplo, observen aquí en las X sub 1, sí hay un cero, pero aquí no son diferentes, cero. Tiene que ser algo como esto. Observemos que, sobre todo en estas variables que nos acabamos de inventar, observen aquí, esta tiene una columna reducida porque tiene un 1 y los demás elementos son ceros. Acá te va a indicar este 1 qué variable es la que entra, que es S sub 1, aquí entra S sub 1. En esa columna de S sub 2 está reducida, ¿sí? Se cumple. Aquí este 1 te indica que va a entrar S sub 2. Finalmente, para la última columna de esta variable de holgura claramente está reducida y te indica que este 1 está entrando S sub 3. Una vez que tengamos nuestra tabla inicial para el método simplex, aplicamos el siguiente paso, que es identificar la columna y la fila pivote. La columna pivote va a ser aquella en la cual en el renglón de la función objetivo, en esta sección de las variables, esté el elemento más negativo. Claramente vemos que donde está el más negativo es este menos 20, por tanto esta va a ser nuestra columna pivote. Y para identificar la fila pivote vamos a aplicar el criterio del mínimo cociente, en la cual vamos a dividir cada b sub j en las restricciones entre los valores de los coeficientes que quedaron en la columna pivote.
En este caso, el cociente mínimo no lo tomamos para donde está la función objetivo. Y aplicamos el criterio. El primero va a ser 90 entre 1. El siguiente es 50 entre 1. Y finalmente 35 entre 1. Quizá hay una regla más adelante que no podemos dividir. Si estos de acá fuesen ceros de acá, no podemos dividir entre ceros. O bien si se genera acá un número negativo, no lo aplicamos. Eso quizá lo iremos viendo en otros ejemplos más adelante. Y de acuerdo al resultado de su J, entre los valores coeficientes de la columna pivote, el valor mínimo de su cociente fue 35, que está en la restricción número 3. Esta va a ser nuestra fila pivote. Y el objetivo es que el elemento que esté aquí en medio es el que conocemos como pivote. Preparamos nuestra tabla simple para la siguiente iteración. Primera fila, la función objetivo, y en el renglón 2 y el renglón 3 están las restricciones 1 y 2. Y aquí viene un paso muy importante, porque cuando detectamos la columna y la fila pivote nos indica que esta variable va de salida. Es decir, aquí ya no la vamos a poner. Entonces, ¿quién va a entrar? Esta es la variable de entrada en la columna pivote. Por lo que para nuestra siguiente iteración, este sale, que es S sub 3. ¿Y quién va a entrar? Esta variable en la columna pivote. En la columna pivote está entrando X sub 2. Y esos son los coeficientes de este renglón. Nuestro siguiente paso, una vez que hemos preparado la tabla para la siguiente iteración, es que donde está el elemento pivote, vamos a aplicar eliminación de renglones, normalmente es por método de Gauss-Jordan, para reducir esa columna. La columna reducida es decir, donde está este 1 y los demás deben quedar ceros, es decir, nos debe quedar así. Y esto lo hacemos aplicando operaciones con renglones. Para esto, si observamos en esa columna, hay que eliminar este 20, hay que eliminarlo. ¿Quién lo elimina? Lo elimina el elemento donde está el pivote, que es este renglón. Entonces va así, ¿sale de aquí? Va para acá. Y en su trayecto, observen, este se lo vamos a sumar. De hecho, ese es el renglón, este sería el renglón 4, vamos a renglón 1. En ese trayecto vamos a multiplicar por el inverso aditivo del elemento a eliminar. En otras palabras, de signo contrario. Si acá hay menos 20, aquí ponemos 20 positivo. La operación del renglón es el siguiente. Bien, iniciamos aquí abajo y iniciamos en la primera posición acá de este último renglón y nos dirigimos a eliminar ese elemento, por lo que nos damos. Esto nos va a dar en nuestra nueva iteración, como va a estar señalando, un nuevo resultado. Y observen la operación, es muy importante empezar en la primera posición. Y va así, miren, 0 por 20, 0, y le vamos a sumar este menos 10, que por cierto de esta operación acá vamos a obtener menos 10. Continuamos con el siguiente elemento, por lo que hay que avanzar aquí en la siguiente posición. Cuando llegues a un elemento que vas a eliminar, pues obviamente si lo eliminas es que va a tener el valor de 0, o bien como indica el procedimiento, 1, pasa por acá, 1 por 20, 20, y le sumamos menos 20, o sea, 20 menos 20 es igual a 0. Hay que seguir así para completar toda la operación. Y recuerden el procedimiento, vamos avanzando en la última posición, 35 por 20, 700, 700 más 0, 700. Eliminar a los demás, ahora también vamos a eliminar este elemento. La eliminación sale del pivote, es decir, nos vamos al pivote y nos vamos a dirigir hacia el renglón donde le vamos a eliminar, en este caso es 1. Y en el trayecto va multiplicado por el valor contrario, si es 1, aquí va por menos 1.
Y recordemos, iniciamos en la primera posición. La primera posición, de hecho, de donde salimos el renglón pivote, hacia donde hicimos la primera posición, donde está el renglón, el elemento a eliminar, es 0 por menos 1, 0, más 3 es igual a 3. Recuerden que este lo vamos a eliminar y al eliminarlo va a dar 0. Claramente cuando los dos son ceros, este movimiento va a 0. Finalizamos en esta posición, 35, recuerden que pasa por menos 1, menos 35, más 90, es igual a 55. Finalmente, para lograr reducir esta columna, nos falta eliminar este elemento. Nuevamente, la eliminación sale del pivote, va a salir de aquí, nos dirigimos hacia el renglón del elemento a eliminar. Ahora vamos a sumarlo, pero multiplicado por el valor de signo contrario. Aquí este es 1, este es menos 1. Muy parecido al resultado anterior. Identificamos la posición y los renglones a realizar y iniciamos las operaciones. En este caso es 0 por menos 1, 0, más 1 es igual a 1. Este lo vamos a eliminar, por lo que tiene valor de 0. Ambos son ceros, sabemos que es igual a 0. Finalmente llegamos a la última posición, 35 por menos 1 menos 35, más 50 es igual a 15. Una disculpa por el momento, no estoy anotando operaciones de R1 más 3 veces R2. El objetivo es que comprendas el conocimiento de simple. Si estás aquí viendo este video en YouTube, seguramente esto de las operaciones de renglones te vuela la cabeza en tu clase presencial y con tu maestro. Coméntenlo ahí en el video. Y este último renglón donde está el renglón pivote va a pasar igual. Y validamos si no hay, como es en este caso es un problema de maximización, vamos a validar que aquí no haya negativos. De hecho, sí hay negativos. Entonces, si hay negativos, no hemos alcanzado la posición, hay que regresar al paso de seleccionar la columna y la fila pivote. Claramente, la columna pivote es donde está el elemento más negativo, el único negativo es este. Y para determinar la fila pivote, vamos a aplicar el criterio del mínimo cociente. Vamos a dividir cada vez su cuota entre los valores, los coeficientes de la columna pivote. Ya aplicando el criterio del mínimo cociente, en este caso fue 3, o sea, la vez su cuota, 55 entre 3, 15 entre 1. Aquí ya no lo incluí porque no podemos hacer división entre 0, ¿no? 35 entre 0, pues aquí sí hay un elemento 0, aquí en la columna pivote no hacemos el mínimo, y solamente tenemos esos dos elementos, y el menor es el 15, por lo que este tercer renglón es el renglón pivote, apuntando la columna de las variables básicas, que pasó de esta iteración a la siguiente. En esta intersección tenemos el elemento pivote. Preparando nuestra tabla para la siguiente iteración, recordemos que cuando aplicamos la fila de la columna pivote, esta variable va de salida, es decir, ese sub 2 la vamos a sacar. ¿Y quién es la que entra? Esa es la que está entrando, que es x sub 1. Entonces, ahora en nuestras variables básicas entra x sub 1, es la variable que está entrando. Obviamente con esos coeficientes de su renglón. Una vez que tenemos identificado nuestro elemento pivote, con ese elemento pivote, vamos a eliminar y reducir esta columna con operaciones con renglones de Gauss-Jordan. Por cierto, este primer ejemplo coincidió que todos los pivotes fueron iguales a 1 y así lo estoy manejando. Posteriormente, si se topan con un pivote que no es 1, o sea que aquí es un 2 o 3, hay otro procedimiento para realizarlos. Posteriormente en otras lecciones lo estaré explicando, pero de inicio vamos a completar este primer ejercicio. Pues para reducir vamos a eliminar este menos 10. La eliminación sale del pivote, es decir, ahora el pivote está acá en este renglón, por lo que lo vamos a poner aquí. Si lo sumamos y si acá hay menos 10, signo contrario 10 positivo. Recuerde, si este lo vas a eliminar, pues elimina
0. Voy a dividir acá, 1 por 10, 10 y 10 y menos 10 es igual a 0. El último paso es 15 por 10, 150, 150 más 700, 800. Y por cierto, una buena noticia porque aquí ya no hay negativos, por lo que esta seguramente va a ser nuestra última tabla simple. Para concluir ya con la reducción de esta columna, de reducirla, nos falta eliminar este elemento 3 que está en el segundo renglón. La eliminación viene aquí de este renglón, del renglón 3. Vamos a sumar y en el trayecto vamos a multiplicar por signo contrario. Si es 3 positivo, vamos a multiplicarlo por menos 3. Recuerden, va en la primera posición aquí, nos dirigimos hasta este. Como lo vamos a eliminar, pues sabemos que la operación nos va a dar resultado 0. Recuerden la secuencia, parte aquí, 0 por menos 3, 0, más 1 es igual a 1. Recuerden, cuidado con los signos, menos por menos 3, menos por menos más, menos por menos más es 3, y 3 y menos 1 es igual a 2. De esta forma completamos ya esta operación del segundo renglón. Observamos que el siguiente renglón es el renglón pivote. Como es el elemento pivote, va a pasar igual. No olvidemos ir anotando pues, los coeficientes de las variables básicas de entrada. Y finalmente, pues en este último renglón, como ya era 0, pues no tenemos que hacer ninguna operación. Pasamos igual. Y ya les había adelantado, como observan, validamos si en el renglón de la función objetivo, en los coeficientes de las variables, no hayan elementos negativos. Porque pues, es un caso de maximización. Observen que ya no hay negativos, por lo que hemos alcanzado la tabla óptima de la solución. ¿Cuál es la interpretación de la solución en esta tabla simple? Por eso estuvimos trabajando con esta columna de las variables básicas de entrada. Teníamos dos variables, recuerden, tenemos de las cuales x sub 1 es igual a 15, x sub 2 es igual a 35, lo cual maximiza la función objetivo en 850. Recuerden, esta es una primera lección del método simples, hay mucho por aprender. De igual forma, más lecciones en mi canal. Les agradezco, me despido, soy el ingeniero Edwin Chay.